Yo hice investigaciones y encontré dos de ellas que son experimental. La primera es anorexia por actividad en ratas. ¿Qué es la anorexia por actividad? Es cuando hay una declinación del consumo de comida y se incrementa la actividad física, y cuando ésta se convierte en excesiva, la ingesta de alimento es reducida. Esto conduce a un ciclo de actividad física, reducción de alimentación que puede ser mortal, y fue lo que se investigó. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, primero se les ponía a las ratas en una caja que contenía un comedero, un bebedero y una rueda de actividad. Luego el animal puede comer diariamente solamente en un periodo de 1 hora a 1 hora y media, y durante ese periodo no puede entrar en su rueda de actividad, y todo el resto del tiempo tenía acceso a la rueda de actividad y se le restringía el acceso a la comida, pero se le daba agua. ¿Cuáles fueron los factores relacionados que encontraron? Bueno, primero fue la actividad anticipatoria a la comida, que encontraron que si la rata está alimentada mediante un horario regular y alojada en una caja de actividad, la carrera en la rueda de actividad se acelera durante las horas previas a la hora de la llegada de la comida. Otro que es muy interesante es el tipo de comida. Unos investigadores examinaron si el tipo de comida seca o húmeda tenía algún efecto sobre el fenómeno de la anorexia, y encontraron que la comida seca parece promover o acelerar el fenómeno de la anorexia. Otro de estos factores es la experiencia previa con un programa de restricción de comida. Estos autores son Box y Dwyer. A lo largo de toda la investigación, pues es como una recopilación de las investigaciones que se hicieron de anorexia por actividad en ratas, entonces son diferentes autores. Estos autores tenían el fin de investigar los efectos de la experiencia previa sobre la pérdida de peso en ratas producida por la actividad, o sea, la anorexia por actividad. Ellos encontraron que las ratas que tenían una experiencia previa tenían reducidos los efectos de pérdida de peso durante la fase experimental, ya que los animales se adaptaron más rápidamente y también recuperaron peso corporal más rápido. Otra es la experiencia previa, pero con la rueda de la actividad. Encontraron que el peso de las ratas durante los días de la preexposición fue significativamente menor que el grupo al que no fue preexpuesto. Y cuando se puso el programa de alimentación de 1 hora y media, solamente comer, el grupo de preexposición a la rueda disminuyó su peso mucho más rápidamente, ya que esto puede ser que la exposición previa produce un incremento en la carrera y una rápida pérdida de peso, porque pues como ya estaban familiarizadas con la rueda de actividad, les era más fácil adaptarse a ella. Otro factor fue el aislamiento social. Marshall, Aravich y Ness encontraron que parecía que afectaba al peso de los animales, pero no a la ingesta de comida ni al nivel de carrera. Y lo dijeron, lo asociaron con que la rata se estresaba. Entonces le restringían la comida y la rata se estresaba y por eso afectaba su peso, pero no porque estuviera haciendo ejercicio constantemente o porque no estuviera comiendo. Otro fue el peso de los animales. Encontraron que las ratas de una misma edad pero con un peso más bajo eran más propensas a caer en la anorexia por actividad. Otra de ellas, a ver, primero esta, es la edad de los animales. Esta pues es un poco predecible, ya que decían, bueno, encontraron que la disminución de peso se encontraba de forma más rápida en ratas jóvenes que en ratas mayores, y al contrario, la ingesta de comida es menor en ratas mayores que en ratas jóvenes.
y también encontraron diferencias en los niveles de carrera en su rueda de actividad, encontrando que las ratas jóvenes corrían más que las ratas más grandes. El sexo de los animales. Aquí menciona que 3 estudios habían intentado comprobar diferencias entre los sexos de los animales y la anorexia por actividad, pero tenían, pues no se ponían de acuerdo porque todos tenían resultados diferentes. Uno fue de Paré, Vincent, Isom y Reeves. Encontraron que las ratas hembra eran más vulnerables al procedimiento de llegar a la anorexia por actividad, a diferencia de las ratas macho, ya que las hembras perdían peso más rápidamente. Pero dice el autor que esta diferencia podría deberse a que el peso inicial de los animales o a la edad, ya que estas características no se mencionaban en la investigación original. Otros investigadores, que son Doris, Stanley y Aravich, compararon hembras y machos y encontraron que los machos perdían peso más rápidamente, pero había una ligera discrepancia en el peso, ya que los machos pesaron 10 gramos más que las hembras. Entonces pues ahí ya está diferente, porque un estudio dice que pues las hembras pierden peso más rápido, pero este otro estudio que hicieron dice que pierden peso más rápido los machos. Otra serie experimental realizada por Box y otros autores llegaron a la conclusión de que no existen diferencias sexuales para 6 aspectos. Uno es la disminución de peso corporal, otro es la medida de los días en que los sujetos necesitan para alcanzar el criterio, el tercero es la recuperación del peso, el cuarto es el consumo de comida, el quinto es la edad de los animales, porque pues como mencioné antes en la edad de los animales, a mayor edad pues es más difícil perder el peso. Y el sexto es el tiempo de recuperación, ya que mencionaron que era más rápido para las ratas alojadas en grupo recuperar el peso que para las que estaban solas. Y bueno, estos María Teresa y Ricardo fueron los que recopilaron estos investigaciones, estos estudios sobre las ratas y la anorexia por actividad. El otro está un poquito más extenso. Este pasado es del 2002 y este es del 1972. Están muy viejitos, pero pues había otros todavía más viejitos. Entonces me fui por estos que me gustaron un poquito más. Pues como está ya muy antiguo, del 72, utiliza un lenguaje que ya no es apropiado, entonces le cambié el título. Originalmente se llama Utilización de técnicas operantes en la socialización de un niño autista con retardo mental. Y pues yo le puse Utilización de técnicas operantes en la socialización de un niño con autismo y discapacidad intelectual. En este caso solamente fue un sujeto. El objetivo de este estudio fue modificar el comportamiento desadaptativo del sujeto mediante la implementación de un lenguaje funcional, aplicando técnicas de condicionamiento operante, tomándose ejecuciones simples que se desarrollan y mantienen experimentalmente, que fueron como órdenes, y ampliar los repertorios adquiridos por el sujeto, ya sea de tomar órdenes, de hablar o de socialización. ¿Cuáles fueron los pasos que se siguieron? No sé si esto es una investigación experimental como tal, porque no había un grupo de control y un grupo experimental y llevaban una metodología diferente, pero pues bueno, mencionan que primero hubo un registro de línea base donde estuvieron obteniendo los datos del sujeto y su ambiente natural. El segundo fue la fase experimental donde se entrenó al sujeto con reforzamientos. El tercero fue la reversión a la línea base donde se observaron los efectos del retiro de los refuerzos al sujeto. Y el último fue la fase de generalización, fue donde se les enseñó a la mamá y a la maestra del sujeto cómo podían llevar a cabo lo aprendido.
Los refuerzos que se utilizaron con el sujeto fueron naturales, como comida, golosinas, galletas que le gustaran al sujeto, artificiales, como fichas de colores que se podían intercambiar por las golosinas, y sociales, como expresiones de muy bien, lo has hecho bien, que son de aprobación. Los instrumentos que se utilizaron fueron 80 láminas a color de diferentes tamaños en dos grupos, 35 láminas simples que representaban personas, animales o objetos, y 45 láminas complejas que representaban personas o animales ejecutando una acción. ¿Cuál fue el método? Se distribuyeron 40 sesiones de 1 hora para los siguientes objetivos. Primero era la evaluación de la imitación y del control instruccional. El experimentador hacía movimientos que pedía el sujeto imitar, como levantaba el brazo y le decía, haz esto. Se siguió el mismo procedimiento hasta completar órdenes simples. Por ejemplo, de levantar un brazo lo llevaban poco a poco a no sé, apaga el foco, o levántate de la silla, o siéntate. El otro fue entrenamiento verbal. En el entrenamiento verbal fue donde surgió el intercambio de alimento. ¿Cómo era esto? El experimentador tomaba el alimento del niño y le decía que le pidiera lo que quería comer. Al principio se le ayudó diciendo el nombre del alimento y pone el ejemplo de carne. Entonces cuando el sujeto respondía, imitaba o intentaba imitar el sonido que se pareciera a la palabra carne, se le reforzaba con un pedacito del alimento y se le decía y se le daban reforzamientos sociales, que era la sonrisa, muy bien, y viene explicando cómo fue aumentando de complejidad. Primero solamente era carne, luego fue quiero carne, luego yo quiero carne, y luego yo quiero comer carne, y luego yo quiero comer carne de vaca, yo quiero comer carne asada de vaca, y yo quiero comer un pedazo de carne asada de vaca. Así se le fue entrenando verbalmente al sujeto. Luego, ¿cómo fue el entrenamiento de socialización? Menciona que se jugaba a la lotería. En el entrenamiento verbal también se describían las láminas, se le enseñaban al sujeto y se le preguntaba qué estaban haciendo. Y bueno, ya pasemos al entrenamiento de socialización. Era donde se jugaba a la lotería. Se reunía un grupo de 4 niños más el sujeto, en total 5 niños, y se les enseñaba cómo jugar. Se les enseñaba la carta de la baraja y les decía que si tenían una de ellas, que fueran por ella o que levantaran la mano para que se le dieran. Entonces eso lo hacían en la escuela del niño y en casa, con niños ahí en su casa. Entonces cuando el sujeto relacionaba la carta de la baraja con el cartón que tenía él, se le daba un reforzamiento. Y también a los otros niños. Mencionan que en los resultados encontraron que el intercambio de alimento por verbalizaciones se observó un aumento en el porcentaje de respuestas correctas cuando había refuerzos al sujeto, y esto se confirmó en sesiones posteriores. Mencionaban en los resultados que hubo una parte, un grupo de sesiones en el que el sujeto no quería cooperar, pero fue a causa de que quería hacer una tarea que le había dado a la maestra, no quería cooperar con el experimento. Entonces se le dijo que se le iban a quitar los reforzadores, pero empezó a cooperar. Entonces ahí fue como se comprobó que sí le estaban funcionando los reforzadores positivos. Y sobre las aproximaciones sociales también se registró un aumento, ya que al principio en la línea base los observadores mencionaban que pues que estaba un poco distante y así, y creyeron que era porque pues eran personas extrañas para él. Y luego después, en la actividad de socialización, el sujeto ya tuvo un alto porcentaje en la aproximación social hacia sus compañeros.
pero no sé si eran alguien que ya conocía o eran completos extraños. Y pues ese fue el de El niño con autismo. La fuente pues son Valencia y García. Y pues ya sería todo. Gracias, Miss.